Buenas noches, hermano, que el Señor le bendiga. Pero de nuevo reiteramos la bienvenida a cualquier amigo o hermano, sea muy bienvenido. Vamos a abrir en Segunda de Corintios, en el capítulo 2, vamos a leer algunos versículos. Segunda libro de Corintios, capítulo 2. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuiseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero seguir resaltando las cualidades del apóstol Pablo como líder, de liderazgo. El apóstol Pablo tiene muchas cosas que enseñarnos y esta segunda carta, es una de las epístolas más inspirada, poderosa y conmovedora de todas las que él escribió. Es tal vez la carta canónica más apasionada, biográfica y personal del apóstol Pablo, y que contiene una perspectiva riquísima acerca de la calidad de su liderazgo. El apóstol escribe esta carta, esta segunda carta, para defender su apostolado y responder a algunas de las mayores amenazas que tenía su liderazgo en Corintio. Y allí abre su corazón de manera muy personal a este tema, de manera que aquí encontraremos un manual maravilloso para todas las personas que de alguna forma ocupamos posición de liderazgo. Quizá usted me dice, bueno, hermano, yo no soy líder. Yo le diré que esta iglesia tiene alrededor de 18 ministerios, de 18 a 20 hemos contado. Todos deberíamos estar involucrados en algún ministerio, porque todos sabemos que si hemos nacido de nuevo, por lo menos un don nos ha dado el Señor. Eso es uno. Segundo, a todos se nos ha encomendado la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando usted esté frente al Señor, usted no podrá decirle, ay, yo nunca le compartí el evangelio a nadie porque yo no era uno de los líderes del templo bíblico. Recuerden que el autor a los hebreos los amonesta diciendo, deberían ser ya maestros. Y como si esto fuera poco, usted también tiene la difícil tarea de liderarse a usted mismo, que dicho sea de paso, dice Salomón, que es más difícil que conquistar una ciudad, que el que conquista su espíritu. Así que todos tenemos la responsabilidad de crecer y aprender de este tema tan interesante. Quiero que enfaticemos algunos de los aspectos de 2 Corintios, dar un vistazo a los principios más importantes que enseñan a los líderes a tratar de conocer el verdadero corazón de un líder cristiano. Viendo cómo el apóstol Pablo se entregaba a aquellos que estaban bajo
su cuidado apostólico y pastoral. Que dicho sea de paso, no era la iglesia más dócil, más amorosa, más obediente. Y precisamente en circunstancias como esa es que se necesita un buen liderazgo. Para tener una mayor comprensión del contexto de lo que vamos a estudiar, necesitamos saber o recordar lo que ya sabemos de esta famosa ciudad de Corintio, de la iglesia que Pablo fundó allí y de las circunstancias que provocaron que él escribiese esta segunda carta para la Grey. ¿Cómo llegó Pablo a Corintio? Vamos a ver en Hechos, en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo llega allí después de dar su famoso discurso en Atenas. ¿Se acuerdan? Él sube al Areópago, Hechos capítulo 17, y Atenas y Corinto lo separaba una distancia como de aquí a Santiago, 72 kilómetros. Y él llega allí, y vamos a ver, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Del discurso famoso que él da en Atenas. Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Usted ha escuchado el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Muy bien, Pablo llega a Corintio después de visitar Atenas. Corintio se encontraba en un canal angosto que conecta Grecia con la península que da al sur de Grecia. Esa península tiene 6 kilómetros de ancho, la sección más estrecha, y allí se encontraba estratégicamente Corinto. Hoy hay un canal donde pueden pasar cruceros y grandes barcos por ahí. Sabemos que desde épocas remotas
Corintio fue un centro mercantil importante. Disfrutaba de ser la mejor ciudad del Golfo de Corinto. Sin embargo, en el año 146 después de Cristo fue destruida cuando Mumio era el emperador romano. La dejó completamente vacía, vendiendo a los habitantes que sobrevivieron como esclavos. 100 años duró Corintio en esa condición. Después, Julio César reconstruyó la ciudad, poblándola principalmente con esclavos liberados, y esta se convirtió en un centro turístico importante. Con el tiempo obtuvo esa reputación de una vida libertina, y las principales atracciones de este centro turístico, de esta ciudad cosmopolita, eran los templos paganos donde servían prostitutas. Las religiones paganas del mundo griego y romano convirtieron la fornicación en un sacramento, y Corinto llegó a ser el principal punto de esa clase de adoración pagana. La ciudad completa estaba llena de burdeles. La fornicación se impregnó tanto en la cultura de los corintios del primer siglo que corintianizar o vivir a los corintios se convirtió en un sinónimo de inmoralidad sexual, y una chica corintia era un eufemismo para nombrar a una prostituta. Así era la cosa. Todos sabían que Corinto era una ciudad llena de vicios. Sería como Las Vegas de la actualidad, solo que allí se iba a la prostitución y a Las Vegas se va a los casinos, pero era una cosa así. Y hay que tener bien claro que no era el mejor lugar para fundar una iglesia. Y quizás hay lugares donde usted no quiere ir a predicar. Este no era el mejor lugar para fundar una iglesia, pero Corintio tenía una comunidad muy grande de judíos. Y en el centro de la ciudad había una gran sinagoga, y acabamos de leer que Pablo iba allí a predicar, a la sinagoga. Y había un mensaje que él predicaba una y otra vez. ¿Cuál era ese mensaje? Que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje que él predicaba. Y Pablo sabía, como tenemos que saber también nosotros, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Había mucho pecado allí, pero mucha gente se convirtió allí también. Y Hechos 18 nos cuenta la historia de cómo se fundó la iglesia, ya lo leímos. Pablo llega a Corintio, conoce a Priscila y Aquila, ambos tenían la misma habilidad, el mismo oficio, confeccionaban tiendas. Pablo se quedó con ellos y trabajó con ellos entre semana. Y cada día de reposo iba a la sinagoga y predicaba el evangelio. Esta gente llegaron a ser, estos hermanos, grandes colaboradores y amigos de Pablo. Él lo menciona en Romanos capítulo 16, lo menciona en Primera de Corintios capítulo 16, en Primera de Timoteo capítulo 4 menciona a esos amigos, a esos colaboradores, a esos hermanos fieles. Dice el verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Un punto decisivo en Corintio surgió cuando la mayoría de los judíos en la sinagoga rehusaban aceptar enseñanza de Pablo, el cual, sacudiéndose los vestidos, le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio me iré a los gentiles. Pablo se mudó con un gentil llamado Justo, que vivía
cerca de la sinagoga y siguió predicando el evangelio, pero ahora su enfoque, en vez de ser en la sinagoga, era en las plazas y en las comunidades gentiles. Algunos judíos respondiendo, incluyendo Crispo, que se convirtió, el gobernador de la sinagoga, quien junto a toda su casa creyeron en el Señor. Hay que predicar la palabra. Este hombre era el gobernador de la sinagoga y es lógico pensar que la más grande oposición iba a venir de él y él se convirtió. Yo estoy seguro que a veces somos de tan poca fe que le predicamos a personas y si ellos se convierten, los sorprendidos somos nosotros. Este es un ejemplo de que la palabra es viva y eficaz. Y este hombre se convirtió. Corintio era uno de los campos misioneros más fructíferos, pero también hay que tener presente, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 12, verso 2, que la mayoría de estos hermanos, de estos nuevos creyentes, eran de origen pagano. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El ministerio evangelístico de Pablo, según dice aquí, continúa 1 año y medio antes de encontrar gran resistencia. Uno llamado Galión se convirtió en el nuevo procónsul romano de Acaya. La comunidad judía de Corinto buscó la oportunidad de hacerle problemas a Pablo, tal vez aprovechando la inexperiencia de Galión y convencerlo de apresar a Pablo o al menos de sacarlo de Corinto, versos 12 y 13. Pero él sabiamente no entró en eso. Esos son asuntos de su religión, resuélvanlo, véanlo ustedes, y no se metió en eso. La mayor consecuencia de este levantamiento fue que Sóstenes, que había tomado el lugar de Crispo como gobernador de la sinagoga, cuando se convirtió al cristianismo, recibió una tremenda paliza delante del tribunal a manos de la comunidad griega. Esto puede ser también como una indicación de la aceptación de Pablo como líder, su mensaje y el evangelio. O sea, Crispo, Sóstenes se convirtieron al evangelio y eran gente importante dentro de la sinagoga. Ahí vemos la influencia, el respeto que el apóstol Pablo se ganó. Y si algo aprendemos de 2 de Corintios es precisamente la lealtad de un líder por su pueblo. Miren 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Primera de Corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Este Sóstenes llegó a ser un hermano. Por esa razón dice Lucas que Pablo se mantuvo en Corintio por un buen tiempo. Verso 18 del capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, haciéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Se quedó allí. Solamente en la ciudad de Éfeso Pablo sirvió más tiempo como pastor que en Corintio. Los problemas de Corintio, después que Pablo dejó a Corintio y siguió, serios problemas se suscitaron en la iglesia, lo que requerían de un fuerte liderazgo. Donde no hay problema no se necesita un líder.
Yo siempre decía o digo, cuando trabajando como guía, hay excursiones que van solas con el chofer. El problema es que se sucede un inconveniente para entenderse con esa gente. Y sabemos que los seres humanos no funcionamos así. Franklin siempre dice, tú juntas 2 o 3 gente y hay problemas. Los seres humanos no funcionamos así. Y tampoco funcionamos sin un capitán. Yo siempre pienso en Haití, todo el mundo quiere ser jefe. Y no avanzan. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y en el desierto y decidieron volver? Designemos un capitán y volvamos a Egipto, dijeron. Cuando Pablo supo de esos problemas, no pudo regresar de inmediato y se dirigió a ellos por cartas. Sabemos que una carta, por lo menos una, precedió a la primera epístola de 1 Corintios, porque él dice en el capítulo 5, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ya él había escrito. Esa nota de precaución pudo haber sido el único punto significativo que Pablo presentó en esa carta, porque sus contenidos de otra forma se han perdido. Pero ya hay un escrito, al menos uno, que precedió a esta primera carta de Corintios. Lo que sí sabemos es que tanto en Primera de Corintios como en Segunda de Corintios encontramos muchas implicaciones profundas del liderazgo, del corazón de un líder. La primera epístola es muy clara al mostrar que con la ausencia de Pablo ocurrieron hechos graves, serios problemas de liderazgo en Corintios. La iglesia se estaba dividiendo. Empezó un grupo a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, otro yo soy de Cefas o Pedro, y otro yo soy de Apolos. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Ese espíritu de división y conflicto despedazó la unidad de la iglesia, haciendo que fuera movida por la envidia, la lucha y la carnalidad. Porque aún sois carnales. Capítulo 3, verso 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? El problema no era de ningún fallo de liderazgo. Pedro, Pablo, Apolos, eran hombres espirituales. Es posible que tuviesen un estilo de liderazgo diferente, pero compartían las mismas convicciones. El problema era la carnalidad de la iglesia. Y Pablo lo expresó. En el versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La carne se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y parece ser, hermanos, que dejar de ser unos niños en la fe va a ser nuestro gran desafío, porque se nos insta tantas veces en la palabra a no actuar como niños, a madurar, a no ser personas que nos dejamos arrastrar por cualquier viento de doctrina. Al parecer cuesta mucho avanzar. Cuando hablamos de carnalidad pensamos que estos bailaban y bebían, quizás, pero la lengua es un gran problema. La carne se da gusto con la lengua. La lengua es difícil hasta de agarrar porque es rebalosa.
El orgullo. El orgullo. Decía Spurgeon que el primer paso al infierno es el orgullo. Y usted no ve la gente. Yo no he matado, yo no he robado. Después que Pablo y más tarde Apolo se fueron a otros campos misioneros, la iglesia se quedó sin líderes que ellos respetaran a ese nivel y presentó un gran vacío y serios problemas ante la ausencia de liderazgo sabio y piadoso de estos hermanos. Algunos de los problemas, los creyentes empezaron a tolerar la inmoralidad. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 5 y Pablo tiene que escribir, no se junten con los fornicarios. Y él aclara, con uno que diciéndose hermano sea un fornicario. Hay hermanos que dicen, ay, eso de poner gente en disciplina, eso no está bien. Pero entonces el apóstol Pablo dijo, no, ahí él llamó la atención profundamente de eso en 1 Corintios. Eso era uno de los problemas. Los mansos y los cimarrones estaban juntos, el trigo y la cizaña. Ese era uno de los problemas. Otro problema era que un hermano llevando a otro a una corte secular. Usted sabía que si usted y yo tenemos un problema, lo tenemos que resolver entre nosotros. Que un creyente no debe llevar a un tribunal secular, a una corte impía, a otro creyente. Eso estaba sucediendo ahí. Se estaban saltando muchas cosas. Personas en la iglesia que coqueteaban con la idolatría. Pablo tiene que decir en el capítulo 10, huid de la idolatría. Había desorden en la mesa del Señor. El capítulo 11 de 1 Corintios. Estaban algunos abusando de los dones espirituales. Había demasiada lengua ahí. Y como si esto fuera poco, algunos estaban poniendo en tela de juicio la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Entonces, al parecer, la primera carta resolvió muchos de esos problemas, pero aparecieron nuevos problemas. Y cuando él estaba en Éfeso, él intentó ir varias veces, pero no pudo. Así que tuvo que mandar otra carta. Ante esa transición del liderazgo, muchas veces se aprovecha, los lobos rapaces aprovechan, a veces se empiezan a enseñar cosas nuevas, los falsos maestros decían tener mayor autoridad que la que tenía el apóstol Pablo, llegaron a la ciudad y sistemáticamente estaban acabando con la lealtad de la iglesia a su fundador y apóstol de Jesucristo, que era el apóstol Pablo. Cuestionaron las credenciales apostólicas de Pablo y empezaron a atacar las enseñanzas de Pablo y su reputación. Vamos a ver en 2 Corintios capítulo 11, eso empezó a suceder allí, versículo 13, y Pablo tiene que decir, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos apóstoles, y hoy día tenemos muchos falsos apóstoles. El último de todos fue Pablo, pero ahora hay muchos falsos apóstoles. Yo recuerdo un día en el aeropuerto Cibao, estoy en una fila ahí esperando mi vuelo y escucho a alguien le suena el teléfono y
Y le dice, déjame pasarte al apóstol. Y yo me volteé con la esperanza de ver al apóstol Pablo, pero me defraudé. Quedé decepcionado. Cuenta el hermano Juan Vila que en un grupo llaman al apóstol fulano y él duró un ratico para pararse. Después dijo, miren, de ahora en adelante llámenme patriarca. Ya quería más títulos. Hoy día tenemos falsos apóstoles. Entonces, en aquella ciudad también. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, cuando el liderazgo falta o en la transición del liderazgo. Vienen los lobos rapaces, como Pablo advirtió, que no perdonan el rebaño. Pero también, tristemente, la culpa de eso lo tienen los líderes muchas veces, porque nunca se prepararon en formar a otros. Y luego sucede lo inevitable, el líder envejece y muere. Y la obra debe seguir. Pero ¿con quién va a seguir? ¿Hay iglesias nuestras cerradas porque no hay quien siguió con la iglesia? Por ejemplo, en muchos campos que los jóvenes emigran, se van a los pueblos. Hay iglesias nuestras que le hemos perdido con otras denominaciones. Me decía un hermano, a esa iglesia hay que ir con un cubo de pintura y por lo menos quitarle el letrero templo bíblico, porque ya eso no es templo bíblico. Entonces, a veces pensamos que vamos a ser eternos en este mundo y si algo sabemos que el tiempo pasa y pasa rápido. O sea, a veces en esos cambios, en un libro que escribió el hermano Carlos Morris, ya con el Señor, un librito verde, una joya, se llama El traspaso generacional. Y dice el hermano Carlos Morris que el liderazgo es como una carrera de relevo. Usted sabe, usted corre y le tiene que pasar el testigo al otro corredor. Si se lo pasa antes, te quitan punto, te descalifican, lo pasaste muy temprano. Pero si lo pasa muy tarde, también pierde. Hay que saberlo pasar. Y también dice él en ese libro, si va a hacer un cambio, hazlo en vida, hazlo tú. Porque tú pones y va ayudando a la persona hasta que pueda caminar solo, pero después de muerto tú no lo vas a poder ayudar. David le daba gracias a Dios porque él vio a su sucesor viéndolo mis ojos. A la mayoría de todos los dictadores en el mundo, solo uno, yo recuerdo que haya muerto en su cama, Franco, el de España. Porque es que la gente le coge gusto así. Y así es. Pero la obra es del Señor. La obra es del Señor. Y uno debe de pensar eso. Y el apóstol Pablo siempre se ocupó estas cosas. Entonces, estando él en Éfeso, se enteró de todos esos problemas y va a Corinto a intentar resolver esos problemas. Él ya había prometido que lo visitaría una y otra vez para ganar tiempo. Por lo menos 4 veces él dice, yo lo voy a visitar. Así que aprovecha esta oportunidad. Y en vez de ser una visita de cortesía, una visita placentera, se encuentra un cardero ardiente allí. Sin duda alguien había influenciado por las falsas enseñanzas, pecó contra Pablo de una forma humillante y pública. Quizá desafiándolo, insultándolo, Pablo parecía referirse a ese individuo donde leímos 2 Corintios capítulo 5. Pero miren el corazón de este hombre. Quizá este ofensor,
Quizá lo hizo públicamente, quizá lo desafió, quizá puso en tela de juicio su autoridad apostólica, pero miren el corazón de este hombre, de este siervo de Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona que esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Perdónenlo, consuélenlo. Eso es un corazón de siervo. El deseo de nosotros es vengarnos del que nos ofendió. A veces decimos que la Biblia dice: la venganza es mía, dijo el Señor, pero úsame de instrumento, envíame a mí. Pablo no pensaba así, tenía un corazón de siervo. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 8, él envió esa carta, verso 6, con Tito, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Eso sigue hablando hasta el verso: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice del verso 18 al 21, y enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie os censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Luego de pasado un tiempo de que Tito entregó la carta, Pablo estaba ansioso de saber la respuesta de ellos, y mira lo que dice el capítulo 7, verso 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ya Tito ha entregado la carta, la segunda. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Ellos lo querían todavía, lloraron al saber que él le había escrito, se habían preocupado por él, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No son buenas las reprensiones. A veces no nos gusta que nos digan la verdad. Ahora me gozo. ¿Qué dice la Biblia? Es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero a su tiempo produce fruto apacible de justicia en los que en ella han sido ejercitados. Ahora me gozo.
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Tuvo una reacción, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¿Qué aprendemos, hermano? El líder cultiva la lealtad. Aunque no sean palabras muy bonitas, en ese momento la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Había mucho desorden ahí y había que arreglar las cosas. Y el líder no está para ser popular, está para hacer que las cosas funcionen. Y Pablo era leal a la iglesia de Corintio y él quería que fueran leal con ellos, pero sobre todas las cosas era leal al evangelio de Cristo. No una lealtad con deseos egoístas. En 2 de Corintios capítulo 12, él decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Él tuvo que defenderse, a poner en tela de juicio su apostolado. Él tuvo que hasta gloriarse, decir. Pero él tenía que defender. La lealtad es una gran virtud. Voy a terminar aquí. La lealtad es una gran virtud, pero creo que la lealtad escasea hoy día. Vemos con la facilidad que un político se cambia de partido. ¿Con quién está fulano ahora? Así que uno dice, con el mejor postor. Vemos con la facilidad que un jugador juega hoy con un equipo y mañana con otro. Ya es muy difícil ver un Derek Jeter que jugó 20 años con los Yankees. Eso casi ya no se ve. La lealtad en los matrimonios son desechables muchas veces. Estaba viendo una noticia ahí, una ama de casa, una señora trabajaba en su casa, el marido la mantiene su familia, un hombre trabajador, pero ella jugaba a la lotería con el dinero de la casa y se sacó unos millones de pounds muy grosos. Votó al hombre. Votó al hombre. La lealtad. Muchos líderes falsos. Mucha gente ha endurecido su corazón también, y uno tiene que entender eso. Por estas mismas cosas que uno ve, evangelio de la prosperidad, tanta violación y abuso en iglesia que uno oye, se ha endurecido el corazón de la gente. La lealtad escasea. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dijo un proverbio. Pero Pablo fue leal a su mensaje, fue leal a Cristo, fue leal a ellos, su amor por una iglesia que no era la iglesia más dócil, más fácil. La lealtad se la debemos primeramente al Señor y su verdad, pero también se la debemos a aquellos que predican, enseñan y defienden la verdad. Yo siempre doy gracias al Señor por nuestros misioneros, hombres como don Pablo Clase, como Prensa, como Silvestre, como Tato Faña, como Manuel Medina, hombres que se han manejado con integridad, que nos han enseñado la verdad por mucho tiempo, que dan una vuelta redonda y son irreprensibles. Eso es una gran cosa, hermanos. Oremos siempre por esos siervos de Dios, para que el Señor le ayude a terminar bien su carrera. La lealtad
Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 16, verso 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con él. La lealtad es frágil. David oró a sí mismo: da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Salomón mismo le pidió a todo Israel: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Aún así, la propia caída moral de Salomón vino a causa de que su corazón no era perfecto, como lo fue el corazón de David su padre. No era perfecto. Él le pedía al pueblo eso. Por eso la lealtad es algo frágil. Y la deslealtad se encuentra entre las maldades más repugnantes. Judas pecó porque era un traidor. Y Cristo le dijo a Pilato: el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. La deslealtad es algo terrible. Y podemos estar en la iglesia congregándonos y no ser leales. Sembrar cizaña. Ser como Sanbalat y Tobías. Sin embargo, termino diciendo que la lealtad es una de las virtudes más hermosas. Involucra el amor, la amistad. Y Dios es eternamente fiel. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también os hará. En el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué dice la Biblia también en Segunda de Timoteo? Que si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es una hermosa virtud, y la lealtad es esencial en el liderazgo. Un líder sabio cultiva lealtad, siendo leal al Señor, a la verdad y a las personas que dirige. ¿Leal a quién? Al Señor, a la verdad de la Biblia y a las personas que dirige. Dice John MacArthur Jr.: me cuesta mucho oír las críticas de las personas que están bajo mi liderazgo. Me duele, porque estoy consagrado en mi corazón a ser leales a ellos. Mi instinto es defenderlos. Busco siempre darles el beneficio de la duda. Mi amor por ellos incluye el deseo de pensar siempre lo mejor de ellos. Después de todo, así se expresa el amor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A uno le duele a veces un empleado hablando mal de uno, pero no se va. Se queda defecando donde come. Dice MacArthur: a mí me duele esta gente como yo me imagino, voy a terminar aquí, pero yo me imagino lo que él debe sentir, porque tú preparar 2 veces a la semana para predicarle a la gente, tú tratando de alimentarlo. Y yo estaba viendo en la computadora, para yo preparar esto duré 12 horas y 46 minutos en la pantalla, no sin pararme, pero escribía, volvía. Y a veces uno se pregunta, ¿la gente lo apreciará eso? ¿O estará más pendiente de la película que usted va a ver cuando usted se vaya de aquí? Que el Señor le bendiga, hermano, y nos ayude a ser leales y ver el corazón de un pastor tierno que tenía el apóstol Pablo
aún en un ambiente hostil. Que el Señor le bendiga.